todo el señor director, señores profesores, señores padres de familia asistentes a esta escuela de padres, a la primera escuela de padres. Yo voy a relatar la biografía del genio, ¿no?, científico Thomas Alva Edison, ¿no? Y dice así: Milán, no precisamente Milán, es una ciudad de Italia, no pertenecía a Italia. Milán estaba muy lejano de Europa. Milán se encontraba en América, ¿no?, específicamente en el estado de Ohio, ¿no?, que pertenece a Estados Unidos, casi cerca de Canadá, ¿no? Samuel era el padre, era un comerciante, un próspero comerciante del pueblo, era el padre de Thomas Alva Edison. Nancy Elliot era de Nueva York, era una profesora que en sus épocas de más tierna juventud se dedicaba a profesora en una escuela de Viena, ¿no? Thomas Alva Edison nació un 11 de febrero de 1847, ¿no? Y cuando nació, su padre le notó no por no decir defecto, ¿no?, dijo, ¿no?, este niño nació con la cabeza más grande que los demás, ¿no? Entonces, para tal inteligencia tenía que tener esa cabeza, ¿no? Y la gente de Milán le decían, este niño, a medida que iba creciendo, le decían, este niño era tonto. ¿Por qué era tonto? ¿No? Porque él quería saber la razón de todas las cosas, el porqué de las cosas. Decían, ¿por qué el día es de día? ¿Por qué la noche es de noche? 5 años nada más. ¿No? Decían, ¿por qué las aves vuelan y por qué nosotros no volamos? ¿Por qué los animales, por decir, la vaca tiene 4 patas y la gallina tiene 2? Él preguntaba todo, era casi un niño bien inquieto, ¿no? Le gustaba saber todo de lo que es lo que le rodeaba en todo su órbita, ¿no? Cuando tenía 6 años, notó una experiencia. Cuando fue a la granja, vio cómo empollaban los huevos de unos patos, vio cómo se rompía el cascarón y salió unos patos, ¿no? Era una experiencia casi inolvidable para él, ¿no? Entonces él quiso imitarlo. Un cierto día él salió de su casa, entonces salió tanto rápido, sus padres no lo buscaron, inclusive lo buscaron por toda la ciudad pero no lo ubicaron, ¿no? Después de un cierto rato, su padre lo ubicó, que estaba en una casa, había recolectado huevos de gallinas, de patos, y él estaba sentado en cuclillas y quería imitar lo que había visto del pato. Tanto era, quería él vivir en carne propia y todo lo que él veía, ¿no? Más adelante, ¿no?, ellos se mudaron a un pueblo, Port Huron, ¿no? Le gustaba la química, ¿no? Y también, como él a sus 6 años, sus padres lo regresaron a una escuela y a él le gustaba saber más cosas y el maestro no podía responder las cosas que él les preguntaba. Entonces el maestro, ¿no?, que a veces en poca ignorancia, a veces que él tenía, a veces decía, ¿no?, este niño me está sacando de mis casillas y no puedo responderle cosas que ni siquiera yo he vivido a mi edad, y él quiere ya saber esas cosas. Entonces él, ya para despistarse, ¿no?, dijo, mejor lo llamo a la madre, le digo que tu niño no sabe nada y que se lo llevo a la escuela. Entonces la madre, enfurecida, pues como la madre quería más para él, entonces se lo sacó de mí. Como la madre era profesora, ejercía la docencia en la ciudad de Viena, entonces la madre mismo lo autoeducó a su hijo, ¿no? Entonces a él, ¿no?, al pequeño Al, como le llamaban, le gustaba la química. A sus 11 años, él ya había leído los libros de Víctor Hugo, había leído en sí varias obras que habían trascendido por todo el mundo, ¿no? Era un niño que le gustaba la lectura y más se había pegado lo que es la química, ¿no? Tenía un amigo holandés, con él compartía todas sus travesuras. A veces, un día,
él había inflado unos globos con unos líquidos de Celis para hacer volar a los globos. Entonces, él dijo, no, si los globos vuelan, entonces yo tomándome esta solución puedo yo volar, ¿no? Entonces se tomó cierta solución y que le dio una infección gástrica, ¿no? Entonces estuvo internado un cierto tiempo en el hospital. Entonces era un niño bien inquieto, ¿no? Entonces, también al niño holandés con quien compartía todas sus travesuras, también le hizo probar de los experimentos que él, entre comillas, hacía, ¿no? Y un día, por experimentar en un edificio donde vivían sus padres, para experimentar una de sus experimentos, había mezclado unos químicos, había explotado y todo el edificio había incendido. Entonces lo azotaron en la plaza por tal travesura que había hecho, porque esas veces no estaba permitido que hubiera un incendio, no había llamado a los bomberos, etc. ¿No? Entonces, a partir de ahí, el niño ya tuvo más precaución en todos sus experimentos que hacía, ¿no? Entonces, como pasaron unos años, entonces él ya tenía 14 años, se dedicó a la venta de periódicos. Entonces era tan hábil el niño que se iba a comprar de un pueblo a otro pueblo, se iba a comprar, lo compraba por 2 centavos, llegaba a su pueblo, lo vendía por 10, 20 centavos, porque a la gente de ahí les interesaba lo que pasaba. En esas épocas había una guerra, ¿no? Una guerra con América, ¿no? A la gente les interesaba, ¿no? Entonces compraban al precio que esté, y entonces él lo subía a 20 centavos e ingresaba a sus aumentos económicos, ¿no? Entonces él también dijo, ¿no? Si estoy vendiendo periódicos, ¿yo por qué no puedo escribir? A sus solamente 14 años, él era ya dueño de una empresa de periódicos, era escritor, periodista, un periodista completo, ¿no? En 1862 sucedió eso. Y también, ¿no? Cuando no tenía espacio en su casa, él tenía acceso a un vagón de un tren. Entonces en el vagón él había instalado sus experimentos. Entonces ahí había inclusive tenía soluciones de fósforo, soluciones de etcétera, ¿no? Entonces un día todos esos experimentos se mezclaron y explotó también todo y se incendió ese vagón. Entonces el conductor enfurecido vino, ¿no? Dijo, no. Entonces le botó el vagón por tal travesura, inclusive le dio 2 bofetadas en la cara y una de ellas le afectó fuertemente al oído izquierdo, que quedó sordo para toda su vida, ¿no? Sordo solamente del oído izquierdo, ¿no? También un cierto día, ¿no? Era cuando Tomás Alva Edison estaba vendiendo sus periódicos y vio que una locomotora venía y estaba jugando, el hijo de un empresario telégrafo, estaba jugando en la riel. Venía, entonces él lo rescató. Entonces el señor vio esa hazaña, entonces en recompensa a esa hazaña le dijo, no, usted va a trabajar de telegrafista en mi empresa. Entonces a partir de ahí comenzó todo su vida de genio, ¿no? Que es el genio que fue considerado, ¿no? O es considerado hasta ahora uno de los genios más grandes de América y, por qué no decirlo, de todo el mundo, ¿no? Él lo perfeccionó el telégrafo, que era solamente hacía puntos, guiones. También él lo diseñó un fonógrafo y a medida que iba pasando los años se convirtió en un genio más dotado de todo. Se casó con una obrera llamada Mel Park, ¿no? También hizo la invención de una luz y lo hizo más versátil su utilización, más fácil, que antes era complicadísimo la utilización de la luz. También diseñó el tren eléctrico, también diseñó, y así fue paseándose por todo el mundo, llevando sus ingenios, contribuyendo con el desarrollo de la ciencia. Y en un 18 de octubre de 1931 falleció este gran genio que es Tomás Alva Edison. Lo que más me impactó de esta lectura es porque de la corte era solamente de 11, 10 años, ella era hábil vendiendo periódicos y tenía un verdadero negocio tenía. Eso es lo que más me impactó, porque
sin la iniciativa de sus padres, sin la iniciativa de nadie, él se dio adelante y